En la clase pasada habíamos visto la preservación del pueblo de Israel. Vimos a través de toda la historia de este pueblo que cuántos padecimientos y desde el tiempo que estuvo en esclavitud en Egipto, 430 años, ¿no? Y después estuvo también en cautiverio allí en Babilonia, y después pasó lo que se llama cuando fueron desparramados por todo el mundo, y hasta el año en que se escribieron estos libretos, hasta 10 años, también la cantidad de judíos que habían sido muertos por las persecuciones y demás, y últimamente también cuando fue la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados 6 millones de judíos. Y a pesar de eso, el Señor los preservó, los cuidó, no desapareció este pueblo. Y hasta más o menos cuando ellos se devolvieron a ser un Estado, o sea, recuperaron su identidad, digamos, y más o menos pasaron 2500 años. Y ahora, como dijimos, fueron diseminados por todo el mundo, y la lección que nos toca hoy es la vuelta a Palestina. Y se cumple la promesa como fue dada a Abraham en un aspecto, de que ellos recuperarían su tierra, pero volviendo a ese tema, ellos habían recuperado la mayoría, o sea, la mayor parte de lo que Dios les había prometido en el reinado de David. Y después, o sea, terminó David su reinado, vino Salomón, y después de Salomón empezaron ya a tener muchísimas dificultades con los pueblos vecinos, y empezaron también a tener problemas con su tierra, y particularmente, como dijimos, después de haber rechazado al Señor Jesucristo y lo llevaron a la cruz, ahí perdieron todo prácticamente del año 70, y fueron desparramados, ¿no es cierto? Inclusive sabemos que acá en Argentina hay muchos judíos, no sabemos la cantidad, pero fueron por todo el mundo. Y ahora, como decía, la lección se llama La Vuelta a Palestina, y lo primero que vamos a ver es el reparto de la tierra que se hizo cuando fue después del diluvio, y la tierra fue repartida entre los hijos de Noé y su descendencia. Y en Génesis 10, bueno, habría que leer todo el capítulo, pero vamos a pasar a dar los puntos más que más sobresalen más. Y como dijimos, después del diluvio, los únicos habitantes que había fueron Noé y sus hijos, y después y sus esposos. Y después, los hijos de Noé tuvieron sus hijos, y la tierra se repartió, dice Jafet, al norte de la tierra donde estaban, que sería para Europa. Hacia el centro fue Sem, y que de donde descienden después los israelitas. Y para el sur fue Cam o Cham. Noé dio la maldición al hijo de Cam. Aquí en Génesis capítulo 9 podemos leer versículo 25. Dice: y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Pienso que todos conocen la historia, ¿no es cierto?, del porqué de esta maldición, pero después en casa pueden leer todo el capítulo 9, que ahí está contada esta historia. Y esta zona que se le dio a Cam es precisamente el África, y después hacia el norte, Europa, hacia el sur África, y hacia el este, podríamos decir, está Asia, que era uno de los continentes más grandes que hay. Y después hacia el oeste tienen el Océano Atlántico, así que ahí no tienen vecinos, solamente los pescaditos. Bien, entonces aquí en Génesis 10:25 también
nos habla de el tiempo en que fueron repartidas las tierras. Dice en Génesis 10:25, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Peleg significa división. Aquí así que se supone que en el tiempo de que la tierra fue repartida por Eber, y cuando nació uno de sus hijos, que fue Peleg. Y después también en Hechos 17:26, el apóstol Pablo hablaba en cuanto a 17:26, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Así que Dios dejó preparado, ¿no es cierto? Y yo a veces pienso en lo que se llamó la globalización, que ya empezó hace unos cuantos años, y cuánto, por un lado acercó a la gente, pero por otro lado trajo muchísimos trastornos. Y Dios había separado los continentes, la gente. Siempre el hombre quiere mejorar lo que hace Dios y pasan estas cosas, ¿no es cierto?, para sufrimiento. Después, este lugar llamado Palestina, que quedaba al norte estaba Europa, al sur estaba África, al este estaba Asia, el océano al oeste, y ellos quedaban en el centro. Eso es lo que Dios había establecido desde el tiempo de Noé y su descendencia. Pero después, si leemos en Génesis 10, de 15 a 18, vemos cómo otros pueblos empezaron a meterse en esta tierra que le correspondía precisamente a Sem y su descendencia. Y ahí pueden leer en casa todo el capítulo 10, porque ahí está toda la división que se hizo. Y dijimos de 15 a 18, y dice, y Canaán, que es el hijo de Cam, que le tocó la parte del sur, o sea, el África, dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Ahí es donde empezó todo este asunto, que ocuparon tierras que no les correspondían. Y bien, ya varias veces se habló desde el principio de estas lecciones el porqué de este pueblo hebreo, o judío, o israelita, como se le llama, tiene esos distintos nombres, o semitas. Y habíamos dicho que era precisamente para, en principio, darle la palabra, Dios darle la palabra a ellos para que quede escrita. Y en segundo lugar, para la madre del Señor Jesucristo, y en tercer lugar, para el nacimiento del Señor Jesucristo, que sería entonces el Salvador del mundo. Y este es en realidad el propósito de esta tierra, o sea, dice el porqué de Palestina. Y si leemos en Ezequiel 38:12, Ezequiel está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 38:12 en la página 875, que dice, para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones, que moran en el ombligo de la tierra. Y Israel es llamado también el ombligo de la tierra porque está precisamente, como dijimos, en el centro de estos 3 continentes. Y nos dice la lección que todas estas cosas, o sea, de que esta gente que empezó a introducirse ahí en la tierra, como decía allí en
Génesis 10, en el versículo 19. Bueno, el 19 vamos a leer. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. Y empezaron a usurpar tierra que no les correspondía. Y en la lección decía el escritor que todas estas cosas acontecieron precisamente para que Satanás, oponiéndose a los propósitos de Dios, y como vamos a ver en esta mañana, toda la influencia que tiene este pueblo y el lugar donde está ubicado, no solamente para el pueblo, sino para todas las naciones del mundo. Y bien, uno de los propósitos lo podemos leer allí en Isaías 2.4, capítulo 2, en la página 710, vamos a leer desde el 2 al 4. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y precisamente ese va a ser el lugar donde desde donde el Señor Jesucristo va a gobernar, no solo a Israel, sino a todo el mundo. Y se van a cumplir estas cosas que dice acá. Como dice, cabeza de los montes, cabeza de los pueblos, podemos decir también. Y dice, la casa de Jehová por cabeza de los montes. Desde ahí entonces va a ser el gobierno del Señor Jesucristo y va a ser ensalzado sobre todo el mundo. Y correrán a él todas las gentes. Y estas son promesas que se van a cumplir precisamente durante este periodo del reinado milenial del Señor Jesucristo, que antes se tiene que cumplir o suceder otros acontecimientos, que primero el arrebatamiento de la iglesia, segundo este periodo de la gran tribulación, que también lo vamos a ver. Hay otros textos que son conocidos, pero segunda Tesalonicenses 2.4, pero vamos a ver en Daniel 9.27. Daniel está después de Ezequiel, o sea, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Y este es un texto que se nombra varias veces en esta lección, precisamente por el pacto que va a hacer Israel con el anticristo. Entonces, este periodo de la gran tribulación va a durar 7 años, que está dividido en 3 años y medio cada. Los primeros 3 años y medio va a ser todo color de rosa, ¿cierto? Este hombre va a gobernar el mundo, va a acomodar el mundo, y cuando sucedan estos 3 años y medio, podríamos decir, se saca la careta y se quiere sentar en el templo de Jerusalén para hacerse adorar como Dios. Y ahí es donde empiezan los problemas, no solo para el pueblo de Israel, que va a sufrir como nunca sufrió en toda la historia, sino para toda la humanidad. Y bien, después habla de las promesas que el Señor hizo, en principio a Abraham, después a su descendencia, y a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que se cumplen. Y nosotros, o sea, lo único que podemos notar, porque conocemos las Escrituras, es cómo a través del tiempo se fueron cumpliendo distintas promesas y otras que están por cumplirse. Pero también, como decía el apóstol Pablo allí a los romanos, si leemos en Romanos 15, página 183 del Nuevo Testamento, el versículo 4,
Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si bien vemos a través de la historia de los sufrimientos del pueblo de Israel, también a través de la historia del sufrimiento de los creyentes, porque bueno, este era el pensamiento que hay los medios. Y hasta el tiempo en que se escribieron estos libretos, habían sido asesinados 50 millones de cristianos. Así que imagínense, ¿no?, la cantidad de mártires que hubo. Y después de ese periodo de 77, hasta ahora no sabemos. Estaba escuchando, creo que en esta semana, de Corea del Norte. Hay muchos creyentes que están encarcelados y los hacen hacer trabajos forzados, pero hay muchos creyentes que también fueron asesinados. Y este es un gobierno allí en ese lugar donde el que está a la cabeza, digamos, precisamente, o sea, no sé cómo se le dice presidente o qué, bueno, el que gobierna este país se hace ver como una divinidad. Y cuando decimos divinidad se hace ver como un Dios. Y todo lo que se hace y toda la adoración tiene que ser a Él. Así que esa es la situación que se vive en este tiempo. Después tenemos, sabemos, China y otros países en África, bueno. Y luego lo que tuvimos la lectura de Génesis 17, donde nuevamente se le promete a Abraham la posesión de toda esta tierra y que le había presentado desde el versículo 8, ¿no es cierto? Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ella. Y como dijimos, esto está por cumplirse. Bien, después tenemos otros textos en relación al cumplimiento de estas profecías. Primeramente los cambios que va a haber en Palestina. Bien sabemos que en este tiempo la tierra es muy árida, desértica, y también sabemos cómo los israelitas idearon técnicas para hacer plantaciones en el desierto. Bueno, hasta trabajar al lugar pusieron tierra de otro lado y tienen campos cultivados en el desierto, y que el mundo se admira de eso. Pero cuando el Señor venga en el tiempo del milenio, van a acontecer cosas, cambios en la tierra, y ahí vamos a leer algunos textos. Vamos a ver en Zacarías capítulo 14. Zacarías es el libro anterior a Malaquías, que es el último libro de la Biblia. Bien, pero no vamos a leer todo porque son muchos. Zacarías 14, página 949. Vamos a leer algunos textos nomás. Vamos a leer el 4, que dice: y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y acontecerá en el 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y toda la tierra se tornará como llanura desde Gabaa hasta Rimón, al mediodía de Jerusalén, y ésta será enaltecida, y habitarse ha en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Bueno, estos son los cambios que va a haber en la tierra. Dijimos que hoy por hoy es una tierra árida, y con mucho esfuerzo los israelitas están haciendo
en sus técnicas este milagro, ¿cierto?, de tener tierra cultivable. Pero cuando venga el Señor, dice, cuando en el cual, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Cuando el Señor pise esta tierra, van a suceder terremotos, porque se va a partir ese lugar y van a brotar agua que van a sanar la tierra, ¿cierto? Porque como decía también en el 8, la mitad de ella hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental. O sea que van a brotar de agua de ese lugar que van a curar las aguas de los mares. Y en Ezequiel capítulo 47, 8 dice precisamente, Ezequiel dijimos que Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel del Antiguo Testamento. Ezequiel 47, 8. Ezequiel 47, 8 dice, y díjome, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán en la mar, y entradas en la mar recibirán sanidad las aguas. Entonces, todas estas son promesas, y de ahí que durante ese tiempo no solo el gobierno del Señor Jesucristo, que va a ser un gobierno de justicia, sino el hecho de que cada uno va a tener su lugar, su parcela, su lugar de habitación, y todo el mundo va a tener que trabajar, ahí no va a haber vagos, ni patrones ni nada, ¿cierto? En ese tiempo. Cada uno va a cultivar su tierra y va a dar mucho fruto. Y son los motivos, ¿no es cierto? Porque dice, Dios va a curar las aguas y con estas aguas que se riega la tierra. Bien. Bueno, también dice que va a haber abundancia de frutos. Y después hay una promesa, ¿no es cierto?, también para el pueblo de Israel, en Isaías 60:13, que se nombra tantas veces este lugar, y que dice en la página 732 del Antiguo Testamento, la gloria del Líbano vendrá a ti, hayas, pinos, bojes y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Precisamente una de las cosas que hay en este lugar es los árboles que son muy apreciados por toda la gente de ese lugar. Nosotros estamos muy lejos. Nosotros, si queremos ir a Israel, tenemos que pasar todo el Atlántico, toda África, y después recién está Palestina, así que es un poquito lejos. Bien. Como dijimos, la tierra va a cambiar completamente de lo que era antiguamente. Si bien la gente también tiene su culpa, ¿no es cierto?, porque no se cultiva la tierra y no se la deja descansar lo que tendría que descansar, que son 6 años de cultivo, digamos, 1 año de descanso, y después otra vez acá no se para nunca. Entonces, el Señor en su paciencia, como dice acá, el Señor, después de esperado tanto tiempo, en su paciencia y misericordia infinita, y llegando, o sea, cuando llega este momento de que el Señor pise allí en el monte Sión, se va a curar la tierra, y vamos a leer algunos textos en Isaías 12:3. En Isaías 12:3 dice, sacaréis agua con gozo de las fuentes de salud. Entonces todas estas promesas, si bien están escritas para el pueblo de Israel, de lo que va a acontecer con su tierra, pero también para toda la gente que esté habitando en ese tiempo del reino milenial acá en la tierra, porque los creyentes no van a estar, digamos, ocupándose de las cosas de abajo, porque va a tener otro ministerio, ¿cierto? Así como, porque van a ser, como dice allí en Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que los creyentes van a tener otro ministerio, un ministerio, digamos, que es ser parte de
el gobierno del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ver rápidamente los pasos previos. Como dijimos anteriormente, el reino domilenial del Señor Jesucristo se tiene que producir, o sea, como ya dijimos, en la gran tribulación, que a la vez estaba dividida en dos periodos de 3 años y medio. Y como dijimos, también el texto de Daniel 9:27, que le vamos a nombrar varias veces, y el pacto que hacen Israel con el anticristo tiene 2 puntos, digamos. Primero, que este hombre que va a reinar necesita de los judíos en el aspecto económico, porque si bien sabemos que son los judíos los que mueven el mundo en lo económico. Y también a cambio les ofrece una paz, digamos, una especie de paz. Es un pacto, ¿no es cierto? Vos me ayudas acá y yo te ayudo en lo otro. Pero ¿qué pasa? A los 3 años y medio, cuando ya logró esto, este hombre se saca la careta, se quiere sentar en el templo para hacerse adorar como Dios. Y ahí es donde comienza el problema, porque a ver si empieza el problema, porque hay muchos judíos que se van a oponer. Y entonces, que a los 3 años y medio se iba a levantar y se iba a oponer contra todo lo que se llama Dios. Y para hacerse pasar como hace esta persona hoy día ya en Corea del Norte, que se quiere hacer adorar como una divinidad, ¿no es cierto? Y esto lo va a hacer también este hombre, pero en un aspecto mucho más violento. Entonces, ahí es donde el pueblo de Israel va a empezar a sufrir como nunca en toda la historia de su vida. Y también del mundo, ¿no es cierto? Porque todos aquellos que quieran aceptar al Señor Jesucristo por la predicación de los judíos, también van a ser asesinados, van a ser muertos, como decía, cuando hablaba muchas veces, nombramos la señal en el frente, ¿no es cierto?, el número o la señal de la bestia. Entonces son cosas que tienen que suceder, y es entonces, como dijimos, donde empieza la persecución más grande contra los judíos. Y podemos leer en Jeremías, primero vamos a leer, si lo tenemos, a Daniel 9, vamos a leer en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado a tu pueblo todo lo que se hallaren escritos en el libro. Y en Jeremías 37 nos dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Y Jacob también se le llama al pueblo de Israel, así que tiene varios nombres. Pero después se va a cumplir lo que dice allí en Zacarías, para ir terminando, dice en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y esto también va a suceder en aquel tiempo de tanta aflicción de este pueblo. Como dijimos, que hay muchos que van a creer y en el Señor Jesucristo, se van a acordar de todas las cosas, y van a esperar aún. Pero cuando el Señor venga y apoye sus pies, como dijimos allí en Sion, se va a manifestar esto, ¿no es cierto? Cuando vean al Señor Jesucristo, y dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Y es hablando de la crucifixión. Y en el capítulo 13, versículo 6 de Zacarías, dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y ahí es entonces cuando va a haber este cambio, ¿no es cierto?, en este pueblo,
Y como dice, además de ello, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Ahí se van a convertir. Se van a convertir y van a cumplir con el propósito que el Señor tenía para este pueblo, que como nación, como pueblo, fuera convertido al Señor, no como en forma individual, como sucede en todas las demás naciones. Hay creyentes e incrédulos, pero no. En el tiempo todo Israel se va a convertir y todos van a tener también el ministerio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y también dice en otra parte que de los extranjeros se van a colgar del brazo de un judío, que no me recuerdo, eran 7 personas de cada brazo, para escuchar del mensaje del Señor Jesucristo. Y todas estas cosas son promesas que todavía no se cumplieron, pero que sí se van a cumplir, ¿no es cierto? Como dijimos y como cantaban los chicos de la fidelidad del Señor Jesucristo. Y bien, todas estas lecciones nos demuestran, nos manifiestan de la fidelidad de las palabras y promesas del Señor Jesucristo, que quedaron escritas en su palabra, y como dice también allí en Tito, la página 241 del Nuevo Testamento. Podemos leer Tito 1:2, que dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. O sea, que ya estas promesas estaban preparadas mucho antes de que fuera formado Adán. Igualmente, allí en 2 Timoteo 2:13, que lo tenemos ahí, una página anterior, que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Y realmente, y esto es una verdad, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos fieles, siempre tenemos achaques espirituales, el Señor sí permanece fiel. Después está en cuanto que el Señor castiga a los suyos, y eso pueden leer allí en Hebreos 12, del 3 al 13, que es una lectura bastante dura. Y también el hecho de prepararnos, ¿no es cierto?, también para la Canaán celestial. Y que por todos los acontecimientos que vemos, ya falta poco, porque realmente el mundo está muy, muy convulsionado, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto natural, el aspecto político, en el aspecto social. Está todo realmente, vamos a decir, convulsionado, ¿no es cierto? Está todo muy señalando la pronta venida del Señor a arrebatar su iglesia.